Bien, y para conversar de este tema ya nos acompaña Andrea Alvarado de Redmica, también está don Emilio Arias, a quien vimos en la nota, viceministro del MISID, quien se encuentra desde Hungría, especialmente en el Mundial de Telecomunicaciones, donde está exponiendo la estrategia de Costa Rica digital y el Plan Nacional de Telecomunicaciones. Él nos está acompañando en este momento vía telefónica también desde allá. Andrea, buenos días. ¿Cuál es el planteamiento desde Redmica ante estas decisiones que se están tomando con respecto a Canal 9 y estos movimientos que ha habido estos últimos días? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Desde la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa nos parece que lo que está pasando con Canal 9 es lo que ha pasado siempre en Costa Rica con el manejo de las concesiones de frecuencias de radio y de televisión. Nunca se ha hecho un concurso público abierto para que la ciudadanía pueda adquirir una concesión de radio, y funciona un negocio ilegal de venta de frecuencias, y digo que ilegal porque una concesión no se puede vender, porque es un bien que le pertenece a la ciudadanía, es un bien demanial, es un bien que el Estado tiene la obligación de administrar correctamente, y que nunca lo ha hecho de esa manera. Y así lo ha dicho la Contraloría General de la República en informes en el 2012 y en el 2013, ha dicho literalmente: hay un desorden en la administración del recurso de las concesiones de radio y de televisión, y ha mandado al Ministerio a que ordene la casa, algo que nosotros como Redmica vemos que no se está haciendo. A mí me sorprende mucho las declaraciones del viceministro, donde habla de permitir la cesión, una frecuencia que fue cedida a Repretel, después Repretel la volvió otra vez a ceder, se ceden las frecuencias por millones de dólares. O sea, la figura de ceder realmente es una venta solapada que el Estado ha venido permitiendo, a pesar de que la ciudadanía está diciendo abiertamente, y hay un movimiento social que está diciendo: nosotros y nosotras también queremos participar de adquirir las frecuencias de radio y de televisión. Nos parece que no es conveniente que se dé la cesión de esta concesión, no mientras no se tengan reglas claras de cómo va a ser el régimen concesionario, es decir, de cómo se van a ceder o se van a dar las concesiones de radio, sobre todo porque la ley de 1954 no establece cuáles deben ser los mecanismos. ¿Qué es la ley que actualmente regula? Es la ley actual, realmente es un cascarón de ley que le han ido quitando y quitando artículos que nos tienen un limbo legal, en el cual no se tiene claro cómo se van a otorgar las concesiones de radio. Don Emilio Arias, quien nos atiende vía telefónica, como decíamos, desde Hungría, ¿cuál va a ser el trámite que se le va a dar? Realmente se ha visto, como dice Andrea Alvarado de Redmica, que esta cesión pareciera como una venta solapada. ¿Qué puede hacer el viceministerio ante esto? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los costarricenses. En realidad no entiendo la exposición de la compañera, y voy a explicarles en realidad lo que he manifestado en los medios en los últimos días. El trato de Canal 9 efectivamente ha sido un trato donde el Viceministerio de Telecomunicaciones consultó respecto a la programación nacional que se estaba dando, y a la respuesta no solamente recibimos la información de la programación que se tiene, sino se nos informó que se estaba vendiendo las acciones de la sociedad que en ese momento tiene el canal. En esa dirección, la legislación costarricense, que no es la ley de radio, sino la Ley General de Telecomunicaciones, que se aprobó en el año 2008, es la que establece cuál es el procedimiento a seguir en ese caso o en el caso de que se quiera hacer una cesión. Para eso está establecido claramente en el artículo 20 y en el artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones. Como le digo, no es la ley de radio. En esa dirección, nosotros como viceministerio no tenemos la potestad de otorgar directamente el aval a ese trámite, sino que la ley general establece claramente un procedimiento, y el procedimiento es que el concesionario hace la solicitud por escrito y nosotros simplemente le trasladamos el expediente a la SUTEL. La SUTEL debe de hacer todo un procedimiento de investigación para determinar si existe concentración de frecuencias o si existe, por el contrario, imposibilidad para otorgar la misma, para poder ceder la misma en dado caso de que haya un grupo económico que sea demostrable. En este caso, la Ley General de Telecomunicaciones aplica supletoriamente
a la ley de radio y televisión. Adicionalmente, quisiera aclarar que el Gobierno de la República, precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, incorpora una meta y un compromiso con el país con respecto a este tema, y específicamente reserva 24 MHz del espectro radioeléctrico para ser otorgado para actividades de carácter público y social. En esa dirección, el gobierno está comprometiéndose a que más o menos eso significa 4 canales de televisión que se podrían multiprogramar, que van a ser entregados exclusivamente para interés social e interés del Estado. Eso no es un compromiso que existía en el pasado. Sin embargo, en esta oportunidad, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lo estamos incorporando. Adicionalmente, con respecto al tema del régimen concesional, hemos sido sumamente claros de que precisamente por ser un tema tan complejo y donde hay diversidad de criterios, estamos elaborando la consulta a la Procuraduría General de la República para que la Procuraduría, como órgano vinculante y abogado del Estado, defina cuál es el régimen concesional que se aplica, y la resolución, o en este caso el informe de la Procuraduría, será vinculante y de carácter obligatorio para el Estado. Bien, don Emilio. De esa manera, el Gobierno de la República actúa transparentemente, y por eso le quería aclarar que no estamos hablando de una aplicación, en este caso, de la ley de radio, que es obsoleta, y coincidimos absolutamente con que es obsoleta y es necesario reformarla o construir una nueva ley de radio. Sin embargo, mientras eso se dé, el Estado aplica supletoriamente la Ley General de Telecomunicaciones, como le digo, el artículo 20 y 56 de la ley, que es la que establece claramente cuál es el procedimiento, y como le digo también, no está en manos del viceministerio ese paso, como dice la señorita, sino ese paso lo debe dar la SUTEL mediante un informe técnico, como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones. Emilio, muchas gracias. Manténgase por favor ahí en línea, Andrea Alvarado, de REDMICA. Bueno, el viceministro dice que aplica la Ley General de Telecomunicaciones en el caso de radio y televisión, pero aquí yo tengo en el artículo 29 de dicha ley que dice que el otorgamiento de concesiones y la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión continuarán rigiéndose por lo dispuesto en la Ley de Radio número 1758 de 1954. Es decir, cuando supletoriamente se quiere aplicar la Ley General de Telecomunicaciones, uno diría, bueno, podría aplicarse en ciertos temas en los que no hay ningún tipo de disposición legal, pero es que esto lo dice clarísimo el artículo 29, es decir, se va a aplicar para unas cosas y para otras no. Por ejemplo, yo tengo aquí en el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones que se pueden aplicar reasignación de frecuencias, y es algo que yo le quería preguntar al señor viceministro. También tengo aquí un documento de la SUTEL del año 2012, una sesión ordinaria 036, que recomienda al MISIT que retome, que revoque 5 concesiones otorgadas a una empresa que se llama Otoche SRL, porque no se están utilizando. Entonces uno dice, si la intención del viceministerio es ordenar la casa, entonces, ¿por qué no retoma estas concesiones? ¿Cuántos procesos de revocación de concesiones ha liderado el ministerio? Yo no conozco casi que ninguno, me gustaría escucharlo. Y también me gustaría que el viceministro nos diga si él va a liderar la creación de una nueva ley de radio y de televisión, porque no veo esa intención de realmente que esto se convierta en un proceso democrático donde la ciudadanía pueda participar en la asignación de las concesiones. Don Emilio. Sí, con mucho gusto. Bueno, la aplicación supletoria de la ley es un mecanismo legal que está claramente establecido, y al respecto no tengo nada más que decir que es lo que se aplica conforme a derecho. Con respecto a lo que la señorita comenta sobre el tema de concesiones, precisamente el Viceministerio de Telecomunicaciones hizo ya una consulta a la Procuraduría General de la República sobre el mecanismo que se debe aplicar. Una vez que tengamos claro ese mecanismo, porque existe una contraposición en cuanto a que, por un lado, en la ley se establece que le corresponde a la SUTEL y por otro lado que le corresponde al Poder Ejecutivo. No obstante, para poder resolver ese tema, obviamente lo que existe en derecho es la consulta a la Procuraduría General de la República, y en esa dirección fue que la elaboramos y estamos a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría. Una vez que se establezca eso, tal cual nosotros aplicaremos lo que indique la Procuraduría, elemento que está claramente en conocimiento de la Contraloría General de la República. Con respecto a mi posición sobre liderar la ley,
efectivamente hay una disposición de la Contraloría General de la República sobre la construcción de un proyecto de ley. Nosotros ya solicitamos la prórroga para poder trabajar en el proyecto de ley. De todos es conocido lo que sucedió con el primer proyecto, con el primer borrador de proyecto, y nosotros estamos presentándole a la Contraloría la solicitud y además estamos adicionando un cronograma tal cual lo establece la Contraloría y como nos lo ha solicitado, y de esa manera trabajaremos en el proyecto conforme lo indicado, incluso lo establecido por la Contraloría General de la República sobre cuáles son los elementos que debe incluir el proyecto de ley. Es claro también que existen otras intenciones también en positivo de diferentes grupos de presentar proyectos y tienen todo el derecho, y lo que hemos manifestado sí claramente es que nosotros solamente nos vamos a pronunciar sobre el proyecto de ley que presenta el Ejecutivo. En relación con proyectos que presenten grupos sociales o que presenten universidades o grupos empresariales, nos mantendremos al margen respetando profundamente el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar. Igualmente hay que tener claro que la facultad de legislar es propia del Parlamento, no del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene posibilidad de presentar proyectos y en este caso sería el mecanismo que estamos utilizando. Sin embargo, yo lo he manifestado en varias oportunidades, cualquier proyecto que presente, tanto el Ejecutivo como cualquiera de los otros grupos, siempre va a ser conocido por el Parlamento, discutido por el Parlamento y el derecho de enmienda que tienen los señores y señores legisladores les permite poderlo modificar. Así que el proceso, finalmente, la ley que se vaya a determinar es una ley que se va a crear en la Asamblea Legislativa, que es, como establece nuestra Constitución Política, el órgano constitucional que le corresponde claramente la creación de las normas. Muchas gracias a Emilio Arias, viceministro del MICIT, por acompañarnos. Andrea, a modo de cierre. A nosotros desde la Red Mica nos parece que se debe crear un nuevo régimen concesional, que no se trata de consultar, que es lo que entiendo yo de lo que nos dice el señor viceministro, de consultar si se puede aplicar el régimen concesionario de la Ley General de Telecomunicaciones a la radio y la televisión. Estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de un interés público que acompaña a la radio y la televisión. El régimen concesionario que está en la Ley General de Telecomunicaciones no considera el interés público de la radio y la televisión, por lo tanto estamos en completo desacuerdo con esa consulta que él está haciendo a la Procuraduría de la República. Lo que hay que crear es un nuevo régimen concesionario abierto, democrático, que permita la pluralidad de medios, que es lo que está diciendo también la Relatoría de la Libertad de Expresión. Costa Rica está sufriendo un fenómeno preocupante de concentración de medios en pocas manos. No vemos la disposición, por lo menos del Ministerio, de regular esa concentración de medios. Y finalmente, la ley... Nosotros tenemos un proyecto de ley que estamos impulsando por iniciativa popular, que es la Ley Participativa de Radio y de Televisión. Ustedes la pueden consultar en www.leyderadioytele.org, que creemos que termina finalmente, que acaba con todos estos problemas de administración del espectro que venimos arrastrando por más de 60 años. Cánones de 3.000 colones al año, concentración, claro, concentración de medios, cesión de medios de comunicación por miles de dólares, y en los cuales no participa la ciudadanía. Ya es la hora de cambiar esa ley y nosotros tenemos la propuesta para hacerlo. Muchísimas gracias, Andrea Alvarado, de la red de medios.